El ejército romano era famoso por su eficiencia y disciplina. Un pequeño país en la regla de la península de los Apeninos conquistó una gran parte del mundo occidental, desde las Islas Británicas hasta Oriente Medio, desde el Rin hasta el norte de África. En este video te voy a dar algunos de los datos más interesantes sobre el ejército romano, que pueden explicar tanto sus grandes éxitos como sus fracasos. Durante los primeros tiempos de los romanos, hubo un gran problema en la conducción de la guerra: la siembra y la cosecha. La economía de Roma tenía como base la agricultura, y por lo tanto, si la guerra no había terminado a finales del verano, los soldados tenían que tomar un descanso durante el invierno. En el invierno, los soldados debían sobrevivir de la caza, ya que era muy difícil valerse con este clima. Los disturbios en las tropas romanas siempre fueron un problema potencial para los generales, por lo que una de las muchas maneras para prevenir esto, de hecho la más eficaz y brutal, era el método de aniquilación por decimatio o diezmado por sorteo. En la unidad militar en la que había casos de rebelión, se sorteaban varias piedras, de las cuales una de cada 10 era diferente, y cada 10ª persona era empedrada y golpeada hasta la muerte. El servicio militar era el deber y el privilegio de los ciudadanos romanos. En un primer momento, el ejército romano consistía exclusivamente en los ciudadanos y estaba organizado con base a su condición social. El más rico servía en la caballería, las personas más pobres servían en la infantería y las personas que no poseían ninguna propiedad en absoluto eran excluidos del ejército. Después de la Segunda Guerra Púnica, del año 218 a 201 a.C., este sistema cambió y Roma comenzó a tomar parte a largo plazo en las guerras mundiales, ya que necesitaba una presencia militar permanente en los territorios recién conquistados. Por lo tanto, se redujo el requisito de la propiedad en el siglo II a.C. Luego, en el año 107 a.C., Cayo Mario comenzó a aceptar voluntarios que no poseían ninguna propiedad en absoluto. Siempre que los romanos asaltaban una ciudad, enviaban una unidad militar especial para rodear el asentamiento y evitar el escape de la gente que había dentro. Cerca de la ciudad sitiada, creaban campamentos fortificados, ya que podían pasar varios días antes de alguna intrusión por parte de los romanos. Esta unidad militar estaba especializada para destruir las paredes de protección con catapultas y acabar con los arqueros enemigos. Los túneles eran cruciales en los asedios. El fracaso o el éxito de muchos asedios se decidió por el hecho de crear su camino a través de la barrera, a menudo cavando túneles bajo la ciudad. Y a pesar de que era una táctica eficaz, este truco se hizo muy famoso, a tal punto que los enemigos de Roma se preparaban y finalmente perdió su elemento sorpresa. Durante la guerra contra Mitrídates del Ponto, en el siglo I a.C., los romanos trataron de excavar un túnel para romper la defensa de la ciudad Temícira. Los residentes, en respuesta al ataque, liberaron en el túnel una serie de animales peligrosos, incluyendo osos y abejas. Según algunos autores antiguos, el casco en el ejército romano tenía otras ventajas además de su función de protección. Polibio indica que la decoración en la parte superior de los cascos tenía un impacto psicológico sobre el enemigo, pues los soldados romanos buscaban ser intimidantes, además de que esto les agregaba estatura. Esta práctica era ampliamente usada por la mayoría de las culturas, pues la intimidación siempre ha sido un elemento clave en cualquier ejército. Durante la República Romana, solo el Senado tenía el derecho de declarar la guerra. Pero Roma se expandió demasiado y el poder de su ejército creció, por lo que algunos de los generales romanos comenzaron a declarar la guerra sin la aprobación del Senado. Un ejemplo de esto fue una guerra contra Mitrídates del Ponto, que le fue declarada la guerra en el año 89 a.C. por el cónsul Manio Aquilio, sin ningún tipo de participación por parte del Senado. Cuando Roma se convirtió en un imperio, la decisión de declarar la guerra era solo del emperador.
Los feciales eran una agrupación de 20 sacerdotes en los tiempos de la República y del Imperio Romano. Estos eran sacerdotes encargados de regular las relaciones diplomáticas de Roma con los pueblos extranjeros conforme a la religión romana. No se podía declarar la guerra, ni la paz, ni firmar un tratado sin su participación. Los tratados con naciones extranjeras requerían la intermediación de los sacerdotes feciales. El sacerdote en misión se presentaba ante los extranjeros con tierra sagrada del Capitolio y tomada por testigo a la piedra de Júpiter, que era un báculo que llevaba consigo. Juraba en nombre del pueblo romano respetar el tratado y mataba un cabrito para sellar el pacto. Esta espada corta, conocida como Hispaniesis Gladius o espada española, era utilizada en el ejército romano. Su nombre se debe a que se desarrolló en la península ibérica. Esta espada de letal eficacia y practicidad es legendaria, pues Livio, en Historia de Roma 31-34, escribió que cuando los romanos lucharon contra Felipe V durante la guerra de Macedonia, del año 200 al 196 a.C., los macedonios quedaron perplejos por las horrorosas heridas que causaban las espadas romanas.